Contrata a una dama de compañía por internet y llora al descubrir quién era. La vida da muchas vueltas. Cuando eres joven y conoces a todos tus amigos en la escuela, somos tan superficiales y nunca nos detenemos a pensar en cosas como ¿qué pasará en la vida de cada uno de ellos en el futuro? Vivimos el momento y dejamos de pensar en el bienestar de nuestro prójimo. A menudo me he preguntado, ¿qué será de mi amigo, el más inteligente de la clase, de la chica más bonita del salón, del más gracioso de nuestra promoción? ¿Qué será de sus vidas? En ocasiones como esas, en que me entra la nostalgia, suelo pedir a Dios que les haya bendecido en sus caminos. Soy tu amigo Carlos Matthews. Detente unos minutos y escucha esta historia que sin lugar a duda te dejará pensando y reflexionando como a mí. Cuando estaba en la primaria conocí a mis compañeros de clase y la aventura inició como la de cualquier niño que se embarca en las maravillosas experiencias de la escuela. Yo no era el más inteligente, siempre trataba de dar lo mejor de mí y aunque era algo distraído, intentaba pasar de año y con eso me conformaba. En mi salón había el más inteligente, el más gracioso, el más apuesto de todos los hombres, la más bonita del salón y los clásicos pacharacos, como le solían decir a los que venían a hacer hora en la escuela, los que solo calentaban el asiento y se la pasaban en la dirección, y eso era casi cada día en la escuela. Cuando uno está en el campo por primera vez, te sorprende ver los animales, la forestación, los sonidos de la naturaleza por primera vez, pero si vas siempre al mismo lugar casi cada día, empezarás a ver cada cosa como si fuera algo normal. Así me sentía yo cuando entraba a mi salón de clases cuando cursaba el 5º año de primaria. Nos faltaba tan solo un año más y pasaríamos al 6º año, siendo este el último para ir a la secundaria. Hasta ese momento yo jamás me había detenido a pensar en las cosas, pero un día se me entró por detener el tiempo. Pensaba en que quizá algún día voltearía atrás y me daría cuenta que me había olvidado de hacer algo por mí o por alguien. Sentía que me iba a arrepentir de no vivir al máximo mi etapa. Sé feliz, me había dicho mi padre. Estudia, equivócate, corrige tus errores, cae y vuelve a levantarte. Mientras haya vida y sea el momento, debemos de vivir al máximo. Quién sabe, podríamos arrepentirnos de algo y sea demasiado tarde. Y yo tomé su consejo y así lo haría. Así lo decidí. Aprovecharía cada momento, cada oportunidad. Ese año, a mitad del tiempo de la escuela, fue transferida una niña que venía de una escuela prestigiosa, particular por cierto, y la nuestra era del estado. Se había corrido la voz de que era de lo más creída y que presumía hasta de lo que no tenía. Cuando la vi, tenía la mirada alzada y la cerviz erguida. La maestra tutora nos había agrupado de a dos, pero ella desistió de sentarse con alguien más. Nos llamaba mucho la atención por tener un año más que nosotros y estaba más desarrollada que otras niñas de mi clase. Todos estaban embobados con ella. Se le ofrecían a ayudarle hasta por cosas obvias y ella simplemente los rechazaba. No quería la amistad de nadie. Yo, al ver su actitud, ni siquiera me acerqué, pero me causaba mucha curiosidad saber sobre ella. Me dije a mí mismo que no le hablaría, ya que mis compañeros habían intentado entablar una amistad con ella y ella solo los había rechazado. No quería ser rechazado yo tampoco. Sin embargo, yo no imaginaba lo que ella escondía detrás de su aspecto arrogante y a la vez triste. En una reunión de padres acompañé a mi mamá y mientras jugábamos en dicha reunión se expuso el caso de Ana, mi compañera, la que había sido transferida. Yo observaba y escuchaba todo por la ventana de mi salón. Allí yo sabría que ella había sido transferida de escuela porque sus padres se habían divorciado y ahora pasaban por problemas económicos, que era una niña con actitudes especiales y la maestra pedía que por favor hablaran con nosotros sus hijos para que fuésemos más tolerantes con ella, ya que no era tan fácil tratar de estudiar en esa situación. Al escuchar eso, yo tomé una actitud diferente desde allí, porque por 3 meses la había ignorado, pero ahora no podía quitarle los ojos de encima. Tanto se me notaba que muchos empezaron a molestarme con ella. Ni siquiera había dicho ni una palabra, pero así estaban las cosas. Ahora tenía que evitar hasta acercarme, pues yo vi su expresión cuando escuchaba que la molestaban conmigo. Qué incómodo me sentía. Así estuve hasta fin de año. Cuando por fin terminó la escuela, descansé de esa persecución y yo fui de vacaciones con mi familia como cada año. ¿Qué más dio? Las vacaciones casi no duraron nada.
Ya estaba en el supermercado haciendo compras para iniciar el año escolar nuevamente. Ese año era el último de la primaria. Ingresamos todos el primer día e hicimos la ceremonia de iniciación de año y entonces la vi. Allí estaba, como siempre con su mirada despectiva hacia todos. Recuerdo que ese día caminé y al entrar al salón a ocupar una carpeta, todos estaban en par sentados. Y sí, solo quedaban 2 lugares. Mi corazón se aceleró, pues sabía que Ana aún estaba en el patio. «Demonios», dije. Intenté negociar con mi amigo el gordo de la escuela, quien le gustaba a ella, pero este se negó rotundamente. Ya lo pueden imaginar. Caminé hacia la carpeta compartida y me senté esperando recibir aquella mirada despectiva que tenía Ana. 1 minuto después, allí estaba. Me vio de lejos y entonces, ante el asombro de todos, ella caminó y sin decir ninguna palabra se sentó a mi lado. Dios sabe que, hasta por 1 hora que duró la clase, de vez en cuando ponía mi mano en mi nariz para asegurarme que estaba respirando. Ella no dijo nada, ni se quejó ni nada, y sorprendentemente aceptó hacer el trabajo en grupo conmigo. Jamás olvidaré ese día. Ana soltó la risa que durante todo el año pasado jamás se le había visto. Ahora me preguntaba qué tenía yo que ninguno de mis compañeros había tenido. Ella me buscaba ahora, en el recreo, a la hora de salida, y buscaba cuanta ocasión se le ponía enfrente. Y para cuando me di cuenta, bailaba con ella en la fiesta de promoción de graduación. Supe dónde vivía y ella supo dónde yo vivía. En vacaciones hablábamos de estudiar en la misma escuela secundaria. Yo no lo sabía, pero mi padre me dijo que yo estaba enamorado. ¿Eso era el amor?, me preguntaba. Quería saber de ella casi cada día, estar con ella y compartir mi día a día con ella. ¿Eso era el amor? Me volví a hacer esa pregunta una y otra vez, pero la vida me estaría por demostrar una lección más. Se suponía que había quedado en ir a la misma escuela en secundaria con ella, pero para cuando fui a buscarla, nadie salió a atenderme. Ese día, semanas después, supe que sus padres se habían divorciado y que ella tuvo que elegir con quién quedarse. Se había ido con su madre a Nueva Orleans, ciudad de Luisiana, en Estados Unidos, en algún lugar que yo jamás sabría porque yo estaba en Sudamérica. Se había ido y jamás la volvería a ver, o eso yo pensaba. Los años pasaron, yo admití que jamás volvería a sentir algo así por alguien más en la vida. Realmente me chocó terminar así una amistad que había empezado de la nada tras la resistencia de ella misma por aceptar involucrarse con niños de barrio como ella pensaba. Yo cumplí los 22 años, seguía soltero y me había envuelto en mi deseo de disfrutar mi vida al máximo. Incluso me había conservado casto hasta ese entonces. Pero tenía amigos que contaban sus experiencias con mujeres. Yo simplemente no quería complicarme la vida. Ya le estaba salvando la vida a muchos de ellos con sus infidelidades. De mis amigos de universidad sabía algunas cosas de vez en cuando, pero de la escuela y de secundaria no sabía absolutamente nada. En una ocasión, mis amigos quedaron en encontrarse con chicas para divertirse. La pasaron bien ellos porque yo me sentía como pez fuera del agua. No entendía cómo ellos podían hacer las cosas así sin tener temor o atacarse de nervios, o sea, relacionándose con alguien totalmente extraño, que solo has visto una vez en tu vida. Era imposible para mí y ni lo imaginaba. De seguro yo me atacaba de nervios, decía en mi mente. Tenía vergüenza que tan solo ellos supieran que yo participaría de algo así. Caminé hacia la puerta ese día y diciendo que iría por cigarrillos, me desaparecí y fui a dormir a casa. Entonces se me metió la loca idea de entrar a internet y ver un mundo de ese lado que jamás yo había sabido, y al azar elegí a una chica. Me contacté con ella y por vergüenza le dije que viniera vestida con ropa no llamativa, que se hiciera pasar por amiga mía y que viniera a mi casa. Soy nueva aquí, me había escrito, no conozco mucho, iré como me dices, pero sales a recogerme o me guías. De acuerdo, le dije, y las piernas me empezaron a temblar. Yo estaba a punto de desistir de lo que había hecho, pero cuando uno es joven, realmente llamamos a la adrenalina. Estaba parado en el único poste que prendía en mi barrio, cuando de pronto la vi. Me mandó un mensaje y le indiqué cómo llegar. Ella estaba vestida de manera normal, sin que nada pudiera llamar la atención. Por mi ventana la observé de lejos y caminaba tímidamente.
Se presentó con mis padres diciendo que se llamaba Martina. Ellos, sabiendo que yo era mayor ya, la dejaron pasar como si de hacer trabajos de universidad se tratase, pero en realidad ellos no sabían que ella era dama de compañía. Me alistaba para recibirla y de verdad me ataqué de nervios. Me sentía tan tonto por haber contratado a alguien así, sobre todo en mi casa. Realmente no pasaría nada. Tenía más curiosidad que otra cosa. Tocó la puerta de mi habitación y yo no quería ni verla. Ella cerró la puerta, yo le di la espalda. Entonces, al reponerme, la vi. El mundo se me detuvo una vez más después de años. Tenía ese sentimiento que cuando era pequeño en la escuela me había decidido a vivir al máximo mis días. Sus ojos me trasladaron rápidamente y ella empezó a llorar. «¿Ana?», dije pensando que era una coincidencia, pero ella correspondió y supe que efectivamente era ella, tan hermosa como siempre y más grande como siempre. Desencajado me tomaba el rostro, no sabía qué hacer. Empecé a reír de nervios, pero lágrimas caían involuntariamente de mis ojos. «¿Pero cómo así?», dije. Intentaba sonreír y actuar normal, pero no podía. Ella se me acercó y no me quedó de otra que abrazarla. Como una niña pequeñita lloraba en mis rodillas. No quise preguntar más ese día. Ella se quedó a dormir en mi habitación y le dije a mis padres que yo dormiría en el mueble de la casa. Se notaba muy nostálgica, que yo no quise ahondar más en el tema. ¿Quién era yo para preguntarle o decir algo? Mientras la dejaba durmiendo, vi que su belleza no había cambiado en nada. Al día siguiente, mientras esperaba que despertase, me llamaron de una empresa en donde tendría una entrevista para presentar mi proyecto. No la vi hasta la noche. Cuando llegué, la encontré ayudando a mi madre con la cena. Allí tuvimos que contar que habíamos estudiado juntos en la primaria y que nos estábamos reencontrando. En la noche, mientras le decía lo mal que me había sentido el día que ella se había desaparecido de mi vida, ella me contó que había vuelto de los Estados Unidos porque su madre estaba en prisión y ella había regresado a casa con su padre, pero que él se había vuelto alcohólico y su vida estaba convertida en un desastre. Me dijo que por una semana había puesto su anuncio para intentar obtener dinero de esa forma, pero no había tenido éxito hasta que yo le había hablado. La vida ha sido dura para ella. Su padre la odiaba por haber preferido irse con su madre después del divorcio, y él se había sumido en el alcohol tras eso. Cómo las cosas habían dado vuelta y cómo el destino la había puesto en mi camino de esa forma. Meses después se mudó a vivir conmigo. Nos comprometimos, la he cuidado como si fuera parte de mi propia vida, la he convertido en parte de mi vida. Realmente he puesto a prueba mi decisión que un día tomé, de vivir la vida al máximo, de hacer lo que yo siempre quise, y no me arrepiento de nada. Ahora la observo cuidar a nuestro hijo envuelta en la colcha que juntos tejimos. Frente a mí yacen dormidos los dos amores de mi vida. Qué afortunado me siento tener una mujer que da cada día de sí misma para cuidar a nuestra pequeña familia. Hay cosas de las que uno jamás se va a arrepentir, y es de vivir cada día como si fuese el último de nuestras vidas. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridas amigas y amigos? Sin duda una historia impresionante. Espero que hayas podido captar el mensaje inmerso en ella. Si fue así, házmelo saber en un comentario. Yo con gusto te regalaré un corazón. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Ella le dijo: «Tu madre o yo, tú eliges». Pero ella no se esperaba esta respuesta. Nadie, pero realmente nadie, ha podido descifrar el amor que crece entre dos seres humanos. Pero no hablo del amor entre un hombre y una mujer como esposa y esposo. Hablo del amor de una madre, el ser que nos llevó dentro de sí mismo por 9 meses. El ser que aguantó cambios dentro de sí para que naciésemos y tengamos la oportunidad de vivir y aprovechar al máximo el regalo más grande que Dios nos puede regalar, la vida. Guardad en el latido de tu corazón y vida este pensamiento mientras escuchas y conoces esta historia. Cuando creció, de por sí la vida le había sido adversa, pero él había sido enviado con un guardián que se encargaría de escoltarlo hasta los días que le vendrían, días de gloria.
De pequeño tuvo que dormir en el mismo cuarto con sus hermanos y no tenían una cama. Al tener un padre que se había tirado a la bebida, no le quedó otra que ser un espectador al inicio. Sin embargo, tenía un espíritu del que muy pocos tienen, sobre todo a los que alguna vez la vida les ha negado la existencia. Pues sí, él había tenido problemas al nacer, e incluso antes de que naciera, su madre tuvo que decidir si tenerlo o no. Y no era porque venía con algún problema de salud, sino porque tenía ya a 3 hermanos mayores. Su madre era la única que sustentaba su hogar, por lo que más tarde ella misma le confesó que había pensado en no tenerlo. Me imagino a un ser humano recibiendo esa confesión, la madurez que debería tener incluso para superar ese impasse. El pequeño crecía viendo la realidad que le rodeaba. Sus hermanos y hermanas mayores ahora tenían que trabajar también. Sin embargo, por más que todos ayudaban trabajando, el dinero no alcanzaba ni siquiera para que se comprasen una cama. Esos días para él empezaron a ser duros, pero nada se comparó con la tristeza de perder a su padre víctima de la adicción a la bebida. Desde muy pequeño, la vida le estaba preparando el carácter para forzarlo a pensar en una salida. Algo bueno que su padre le había dejado había sido los amigos que éste tenía en el trabajo, pues como éste se había desempeñado como utilero, a pesar de su adicción por la bebida, había construido amistades con los entrenadores del club y esto, aunque por muy increíble que pudiera ser, le serviría para que muchos conocieran su talento. Él, para ese entonces, solo había tenido una noción de lo que era el fútbol y en su barrio solía batirse con los demás niños quienes sí entrenaban en una academia, hasta que un buen día, a la edad de 8 años, alguien del club, quien también conoció a su padre, fijaría sus ojos sobre el muchacho. La suerte y la diosa de la fortuna lo querían, y no había nada ni nadie que lo impida. Su madre al inicio no estuvo de acuerdo, pero muchos que empezaron a ver al pequeño como una promesa del fútbol, aceptaron apoyarlo con su comida. Solo por esta razón y porque su madre pensaba en aligerar el gasto, dejó que el pequeño fuese a entrenar. La gracia que tenía le sirvió para que muchos recordaran que era el hijo del utilero. Como en cualquier lugar, hubo padres y niños que sintieron envidia de ver cómo este pequeño poco a poco empezaba a despegar a su tan corta edad, y sobre todo porque muchas personas, al verlo, se conmovían en extremo. Pero el tiempo jamás se detuvo y a la edad de 10 años fue admitido en un club donde se preparaban a los titulares del futuro, el Sporting de Lisboa. Lo descubriría entonces, era la forma en la que él empezaría a cobrar protagonismo y fue tal incluso que muchos pensaban en su debut prematuro. En esos días para su madre eran difíciles, sin embargo al ver que el pequeño empujaba por sus sueños, empezó a apoyarlo mucho más. ¿Sería esa la ayuda que ella tanto había esperado?, se preguntaba. Y no solo para ella, sino para toda su familia. La esperanza ahora se empezaba a fijar en la carrera del pequeño. Creo que esos días son los que uno debe almacenar eternamente en la memoria, pues cuando uno está determinado a hacer algo en la vida, las mismas puertas del infierno empiezan a cerrarse una tras otra. Con lágrimas en los ojos, su madre le conseguía ahora un par de zapatillas para que siguiera con sus sueños, aunque probablemente eso había significado que alguien se iba a quedar sin comer en la familia, o sin almuerzo o cena. El recuerdo de ver a su madre alcanzarle el par de zapatillas nuevos y después de un abrazo y un beso despedirse, aún le duele en la memoria. Alguien se estaba sacrificando y no sería la primera vez. Era su madre. Era la forma de decirle que ella siempre estaría con él. Era la forma de decirle que a pesar de la pobreza que les había tocado vivir, ella haría todo lo posible porque él consiguiera cumplir sus sueños, aunque eso significaría para ella privarse de muchas cosas. Dios sabía que alguien estaba tentando a la fe, desafiando a la incredulidad, respirando cada día con la esperanza que la vida para ellos un día cambie. Si tú eres feliz, yo seré feliz, eran las palabras que resonaban en su mente. El sacrificio tendría que valer la pena.
Todos en familia se abstuvieron de muchas cosas. Ahora tenían una sola idea y todos en un solo corazón. Pero el pequeño no había podido soportar la idea de que muchos estaban sacrificando por él, sobre todo su madre, que aparte de su trabajo, hacía cuanta cosa esté a su alcance de fuerza para lograr obtener algo más de dinero siempre. Tuvo que abandonar entonces él por esa carga y ese pensamiento y empezó a trabajar. Durante unos 4 años alternaba sus días, pero su tiempo había llegado. Acordó entonces con su madre para que empezara a dedicarse exclusivamente al fútbol, y así fue. Alma, mente, corazón y todos los sentidos se enfocarían en su sueño nuevamente. Su madre lloró en el día en que él se lo dijo, y en modo de agradecimiento, él le prometió que haría todo lo posible porque haya valido la pena el esfuerzo y sacrificio de ella y sus hermanos mayores también. Así pasó al Nacional. El técnico del primer equipo, el rumano Laszlo Boloni, quiso que debutara entonces ese mismo año, pero un test lo desaconsejó por no estar lo suficientemente trabajado. Sin embargo, toda la suerte estaba de su lado. Un año después, lo hacían debutar en la previa de la Champions ante el Inter. Representó seguido de esto a su país, en la sub-21 y luego al equipo nacional. La alegría ahora se desbordaba en toda la familia. El dinero empezó a llegar como era de esperarse y él no lo pensó 2 veces. Una casa sería lo primero que estaría en mente, lo mejor como su madre se merecía. El joven no quería tener problemas con mujeres, pero consideró que sería una buena idea tener hijos, y así lo hizo. Recurrió a la ciencia para que eso se diera, y así no tendría que descuidar su carrera por el amor de alguien que quizá lo desconcentraría. Pero como todo hombre, alguna vez necesita de la compañía de una mujer, alguien que sea de compañía en el viaje del éxito. Y el amor llegó. El amor tocaría sus puertas, una hermosa modelo se fijaría en él y empezarían su amor entre la mirada de muchos, sobre todo la de su madre. Ella sabía que era algo que algún día tenía que pasar. No se hizo problemas, la felicidad de su hijo ahora era su felicidad. Pero a pesar de toda la fama, fortuna que desde muy joven estaba amasando, esta jamás se le había subido a la cabeza. Su mente, si bien era cierto, estaba lleno de mucho amor. Tenía el control de todo, pero lo más resaltante era que aún conservara la idea de seguir asistiendo a las fiestas, eventos y cumpleaños de sus hermanos. Se las ingeniaba a pesar de su duro entrenamiento, pero alguien quien no estaba nada cómoda era su ahora novia, quien había crecido entre lujos, glamour y relaciones con personajes muy reconocidos. Ella realmente la empezaba a pasar mal, y es que era difícil que se viera con su ahora suegra, pues reuniones simples como las que ellos hacían no merecían su atención. Toda su vida de amor con ella hubiera seguido su curso, pues el joven, aunque ya le estaba dando problemas el asistir a las reuniones familiares, que para ellos eran tradiciones, tuvo que hacer un alto y ver qué era lo que realmente estaba haciendo mal. Intentó sobrellevar su noviazgo, pero las cosas iban de mal en peor. Ella decía amarlo, sin embargo, no quería asistir a las reuniones familiares del joven proeza del fútbol. Quizá todo hubiera quedado allí, hasta que llegó el cumpleaños de su madre. Hasta ese momento, por no pelear con ella, había desistido de algunas reuniones a las que solía asistir con su familia. Sin embargo, la gota que derramaría el vaso sería una intensa discusión que se desataría luego que ella, su novia, se rehusara a asistir al cumpleaños de su madre. ¡Qué difícil decisión! La situación se salió de control cuando ella airadamente le dijo: «Yo no tengo por qué hacer algo que no quiero. Vas a tener que elegir entre tu madre o yo. Decide ahora», fueron las palabras que ella vociferó, y quedarían en palabras porque lo que él dijo, ella jamás se lo había esperado. Era bella, una mujer muy deseada, rodeada de lujos y muchas cosas. Creyó que lo tenía en la mano como cualquier mujer en su posición. Sin embargo, su ego se apagó ese día cuando él quiso darle esa sorpresa a su madre. Como había pasado la Navidad junto a su novia en Dubái, se esperaba que regresara para el cumpleaños de su madre,
pero ella no quiso. Tuvieron una discusión tan fuerte que al final terminó pasando la última noche del año a solas. La discusión se salió de control cuando la novia atacó a la madre del joven. La novia se puso en contra de su madre y el joven tomó partido por su madre. Pero obviamente eso simplemente fue la gota que colmó el vaso. Apenas si se habían visto los últimos meses. Una situación delicada que dicho joven no pudo soportar. Las cosas están así por culpa de tu madre y las costumbres que tienen. Así que elige, o tu madre o yo. Elige ahora, insistió la modelo. Pero como hemos conocido la historia, siempre en la mente de un hombre cuerdo y la cabeza fría, quien le dio todo sería su elección. Así fue que a pesar de toda la presión, el joven hizo prevalecer el sacrificio de su madre sobre el de una novia. Y la verdad que yo personalmente considero el recurso más bajo. Hacer elegir entre una madre y su hijo es como hacer elegir entre un hijo y otro, o entre tu madre y tu hermano. Todos llegan en realidad a ser familia, hasta una novia se convierte en familia, pero es allí donde termina pesando la sangre. Cristiano Ronaldo, o mejor conocido como CR7, había demostrado su lealtad a quienes realmente lo merecían, y en este caso era a su madre y a su familia. Hasta el día de hoy se sabe de esta historia y le ha quedado como lección a muchos. ¿Qué les ha parecido esta historia, amigos? Una historia real, por cierto. ¿Ya sabían esto? Déjenme un comentario y yo con gusto les regalaré un corazón, el corazón de Latidos de Corazón y Vida. Suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita de notificaciones y comparte este video. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta una próxima historia.